Muy buenos días, quisiera saber si se escucha. Listo. Bueno, sí, verifico que sí se escucha entonces. Ok, vamos a iniciar. Muy buenos días con todos. En esta quinta semana vamos a iniciar los ejercicios propuestos para los temas que hemos visto, principalmente que es el incumplimiento y corrección de supuestos, centrados principalmente en lo que corresponde al problema de autocorrelación. ¿De acuerdo? Listo. En esta primera pregunta nos habla, en el contexto de análisis de series temporales, ¿cuál de los siguientes modelos se caracteriza por tener memoria a largo plazo y considerar observaciones pasadas para predecir valores futuros? Bueno, principalmente ahora haciendo, para poder recordar, ¿sí? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a poner acá. Nosotros vamos a plantear un modelo de la siguiente manera. Donde, un y sub t dispone o cuenta con los siguientes valores. A ver, vamos a ver acá. Vamos a hacerlo mejor para que se pueda apreciar. Entonces tenemos un y sub t que está explicado de la siguiente manera. Tenemos, como siempre, vamos a considerar nuestra, nuestra constante en el modelo, ¿de acuerdo? Nuestra constante en el modelo, más posiblemente una serie de variables explicativas, ¿no? Independientes, una X o sub t, y así, las variables que nosotros creamos convenientes. Hasta el final un beta sub k, así. Más, y acá es el término importante, el término de error. Vamos a ponerlo con una U sub t. ¿Por qué? Porque el problema de autocorrelación, como habíamos visto, se presenta acá, en ese término del error, donde nosotros asumimos lo siguiente. Cuando nosotros vamos a ver primero un proceso autorregresivo, asumimos lo siguiente. Vamos a iniciar acá. Que este U sub t depende, vamos a poner un poco, depende. Ahora, yo estoy poniendo acá phi, pero esto por generalmente puede ser reconocido como un rho, etcétera, ¿no? Es indiferente la nomenclatura que utilicemos, pero bueno, yo voy a poner un phi acá. De ahí lo vamos a cambiar a un rho para que no se sientan siempre trabajando con lo mismo. Nuestro error en el momento t va a depender de alguna u otra manera de un error del pasado. Ahora, este phi, este que tenemos acá, tiene una cierta condición, que su valor absoluto siempre va a ser menor a 1. Otro de los puntos importantes es que este término de error, ¿sí? Es un ruido blanco. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la esperanza de este término de error es cero. Vamos a ponerlo bien, es cero. ¿Qué otra propiedad tiene? La varianza de este término de error, ¿sí? Es constante. Y finalmente, que la covarianza entre los errores E sub t, ¿sí? Vamos a poner E sub t con E sub t menos S, vamos a poner, ¿no? Es igual a cero.
para todo S diferente de 0, ¿no? Principalmente es eso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Cuando nosotros estamos de alguna u otra manera modelando el término de error de nuestro modelo. Que nuestro U sub t, nuestro error en el momento t, se encuentra correlacionado con la perturbación del periodo U sub t menos 1, en este ejemplo, ¿no? Por medio de este parámetro. Este parámetro. Phi, rho, también pueden encontrarlo así, como sea. Pero al final lo que nos implica es que existe una relación o una correlación dada por este parámetro. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos hacer, vamos a poner las autocovarianzas. Vamos a comenzar con las autocovarianzas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la covarianza del término U sub t con U sub t menos 1, ¿a qué sería igual? Bueno, vamos a recordar a qué es igual U sub t. Entonces, ponemos la covarianza de qué? De phi U sub t menos 1, disculpen, más, aquí es más el término de error, ¿no? El término de error del ruido blanco, U sub t menos 1, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es solamente reemplazar este valor por este. ¿Debido a qué? Debido a esto. Ya, listo. Eso debemos tener claro. Ahora les voy a explicar por qué vamos a hacer esto, por qué estamos haciendo las autocovarianzas, para que vean por qué se llama modelos de memoria larga y bueno, luego de memoria corta, ¿no? Bueno, aplicando la autocovarianza a cada término, ¿no? Recuerda que acá está como, vamos a llevar cada término, U sub t menos 1 con U sub t menos 1 y el error sub t con el error sub t menos 1, vamos a tener lo siguiente. Esta es la covarianza de qué? De este phi U sub t menos 1, ¿con quién? Con directamente este U sub t menos 1. Listo, ahí nos está quedando claro qué es esto. Luego tenemos la covarianza de qué? Del error sub t, de este de acá, con esto. Una vez que nos quede claro eso, podemos ver lo siguiente. La covarianza entre estos dos es igual, o nos tiene que dar igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros asumimos o partimos de este modelo y de estas propiedades de ruido blanco que debemos tener en cuenta. Es como si se cumplieran las propiedades de nuestro modelo MCO, porque al final es una segunda estimación. Entonces, a quedarnos 0 acá, porque no existe una relación entre el ruido blanco y ese término de error U sub t menos 1, nos queda esta parte de acá. Solo nos queda esto. Ahora, este phi está multiplicando, entonces yo lo puedo sacar. Phi, ¿qué cosa? La covarianza de U sub t menos 1 con U sub t menos 1. Es el mismo término. Entonces lo que yo estoy hallando acá es la varianza de U sub t menos 1 multiplicado phi. Y si nosotros recordamos, la varianza es constante. Entonces lo que tendríamos para la autocovarianza entre U sub t menos de U sub t y U sub t menos 1, el resultado es este. Ahora, acá es donde
se explica el término de memoria larga o corta, no, esto va a ser el inicio. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hacemos lo mismo, pero U sub t con U sub t menos 2? Haríamos el mismo cambio, prácticamente la covarianza, phi U sub t menos 1, hasta el término de error, por, bueno, con U sub t menos 2. Nosotros prácticamente aplicamos acá. ¿Qué vamos a aplicar acá? De igual manera, término a término. Es decir, este primer término con este, ¿qué nos quedaría? Phi U sub t menos 1 con U sub t menos 2. ¿De acuerdo? ¿Más qué? Más la siguiente covarianza de este error sub t, que es el ruido blanco, con U sub t menos 2. Una vez que tenemos esto, veamos lo siguiente. ¿Cómo se resuelve a partir de eso? ¿Qué es lo más importante? Acá vamos a ver. Prácticamente lo que yo estoy realizando es lo siguiente. Esto ya sabemos que es igual a 0. Entonces solamente me quedaría con esta parte de acá. El phi lo puedo sacar y me quedaría la covarianza de U sub t menos 1 con U sub t menos 2. Pero esto ya lo habíamos resuelto. Esto de acá, esta covarianza de U sub t menos 1 menos U sub t menos 2 es lo mismo que lo que hayamos acá. La covarianza de U sub t con U sub t menos 1. Entonces nuestro resultado es este. Tengan en cuenta lo siguiente, que acá es el error de un periodo, la covarianza, el error de un momento t, con el error de un momento anterior. O sea, en términos generales es eso. Es eso lo que hemos sacado acá. Entonces, ese mismo término se aplica acá. Tendremos acá phi por la varianza. Y acá ya teníamos otro phi. Entonces, lo que tendremos sería esto. La covarianza del U sub t con U sub t menos 2, que nos da directamente phi al cuadrado por varianza. Y si nosotros continuáramos de esta manera, por ejemplo, con la covarianza de U sub t con U sub t menos 3, lo voy a poner porque parece como si fuera un 1, U sub t con U sub t menos 3, si, si nosotros resolvemos esto, al final nos queda lo siguiente. Phi al cubo por la varianza. O sea, en términos generales, cuando nosotros querramos hallar la covarianza de U sub t con U sub t menos cualquier periodo, U sub t menos s, vamos a obtener ¿qué cosa? Phi o rho, como lo vean según los libros, como lo estén estudiando, a la potencia s
por sigma cuadrado. Y ahora, ¿por qué es esto importante en esta primera pregunta? Por lo siguiente. Si nosotros quisiéramos hallar la autocorrelación entre U sub t, vamos a poner, lo que hemos hallado son autocovarianzas, pero nosotros quisiéramos hallar autocorrelación de U sub t con U sub t menos s, o sea, en términos generales, la nomenclatura sería algo así. Tendríamos que hallar primero la covarianza de U sub t con U sub t menos s ¿entre qué? La varianza de U sub t por la varianza de U sub t. Si nos damos cuenta, acá, vamos a ver acá, esta varianza es esta. A ver acá, para que se pueda entender. Acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esto es, esto es varianza, ¿no? Raíz cuadrada de varianza. Y acá también, raíz cuadrada de varianza. Prácticamente la desviación estándar. Entonces, este se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Igual acá nos queda la varianza. ¿La varianza de qué? De U. Y acá la covarianza entre U sub t con U sub t menos s en líneas generales era esto, ¿verdad? Entonces acá nos queda, vamos a poner acá, ¿verdad? Y este con este se nos va. Entonces la autocorrelación que existe es directamente el término phi. Ahora, habíamos explicado algo. ¿Qué cosa habíamos explicado en un inicio? Que este phi en términos absolutos es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto, que es menor a 1, lo vamos elevando al periodo que sea, ¿no? Esto va a decaer en el tiempo. A medida que S sea mayor, esto decae en el tiempo. El gráfico de esta autocorrelación respecto a S o respecto al tiempo que lo analicemos se llama correlograma, y lo que vamos a tener es lo siguiente. Y es lo que ya ustedes posiblemente, si han trabajado con algún software, han visto. Acá tenemos la autocorrelación y acá tenemos el, no sé, vamos a ponerle el periodo. Hasta cuando 0, 1, 2, 3, 4. La autocorrelación, vamos a poner acá. Vamos a poner acá este valor 1. La autocorrelación con su mismo momento es 1, ¿sí? Pero luego, como vemos o como sabemos, como ya hemos determinado acá, que decae en el tiempo, va a ir así. A medida que pasa, el tiempo es largo, decae en el tiempo. Acá esto puede verse a shock duraderos, ¿no? Gustos y preferencias que no son temporales, etcétera. Pero esto es lo que se denomina memoria larga. Y este modelo que hemos visto, cuando nosotros modelamos el término de error, el U sub t, que está correlacionado con el error anterior, U sub t menos 1, de este modelo,
por medio de este parámetro phi, o ustedes también lo pueden hallar como rho, o etcétera, cualquier tipo de parámetro que deseen nombrarlo, ¿sí? Va a ser un proceso autorregresivo. Son procesos de memoria larga. ¿Por qué? Porque la autocorrelación se diluye en el tiempo, pero de forma muy lenta. Es algo diferente a lo que vamos a ver. Entonces, en esta primera pregunta, ¿sí? Preocupen, solo esta va a ser un poco, bueno, y la siguiente, para que quede claro, es la pregunta C. Es la respuesta C, disculpe. Es un modelo autorregresivo. Ahora, en contraposición a esta, se tiene en cuenta lo siguiente. En el análisis de series temporales, ¿cuál de los siguientes modelos se caracteriza por tener memoria corta y reaccionar principalmente a errores recientes? Listo. Ya habíamos observado, ¿sí? Entonces un modelo autorregresivo, ¿no? Donde acá teníamos un y sub t, prácticamente es este modelo, ¿no? Meta más x1, no, x2, para mantener. X2, disculpa. Voy a poner acá más. Beta 2, X2. Y así sucesivamente hasta B sub K, X sub K, más que recuerdan, el término de error, ¿no? Nosotros, al tener problema de autocorrelación, lo que hacíamos era observar este comportamiento del error. Entonces, en el anterior vimos que dependía de un error anterior. Acá no va a ser lo mismo, acá va a ser diferente. Acá nosotros vamos a tener que esto va a depender del término de ruido blanco más el término de ruido blanco anterior. Vamos a multiplicar por un subteta, ¿no? Entonces, este es un poco más sencillo. Ese es un modelo llamado de media móvil. Si nos damos cuenta, ahora este error tiene una autocorrelación con sus errores del pasado, pero en este modelo auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? En este caso, primero, vemos que ya se incumple el término de la varianza, ya no puede ser constante. Entonces, teniendo en cuenta que la varianza sería de la siguiente manera, U sub t más phi por U sub t menos 1, ¿no? Porque ya depende de otros valores, tenemos que sacarlo. Entonces vamos acá, aplicamos la varianza al término de error de acá, más ese teta lo podemos sacar por la varianza de E sub t menos 1. Ahora, recordemos que la varianza teóricamente es constante, ¿no? A pesar de que hemos visto que esto se incumple por el término teta, pero ya lo hemos sacado. Entonces, acá podríamos simplemente hacer lo siguiente. La varianza 1 más teta. ¿Por qué? Porque la varianza es para acá y la varianza también es para acá. Solo que esto está multiplicado por el término teta. Entonces nosotros nos quedaríamos con lo siguiente. ¿Esto qué generaría? Generaría lo siguiente. Generaría que si nosotros queremos hacer
la covarianza, vamos a poner del E sub t con E sub t menos 1, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Al final nos quedaría lo siguiente. Son cuatro términos, pero van a ver que la mayoría es cero. Es un teta, por cual voy a ponerle acá la covarianza de qué? De E sub t con E sub t menos 2. ¿Sí? Recordemos que nosotros ya debemos haber reemplazado este E sub t, que ahora es E sub t más teta, E sub t menos 1, ¿no? Y el otro también es lo mismo, solo que E sub t menos 1 más E sub t menos 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo mejor para que quede claro. Mejor que esto quede claro, porque es bastante importante. Ponerlo acá. Esta es la covarianza de U sub t con U sub t menos 1. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que decir la covarianza de qué? De E sub t más phi E sub t menos 1. Ese es el primer término U sub t. Pero el siguiente sería E sub t menos 1 más phi E sub t menos 2. Entonces, ahí recién yo sí genero lo que es las covarianzas término a término. No va a quedar 4. La mayoría vamos a ver la covarianza de que E sub t con E sub t menos 1. E sub t con E sub t menos 1. Más este teta lo saco, la covarianza de E sub t menos 1 con E sub t directamente menos 2. Disculpe, este es este, con este estamos recién. Acá no diría este es, aquí está. E sub t con E sub t menos 2, este teta lo saco, y acá nos quedaría E sub t menos 2. Ahora sí, este es este con este. Teta, E sub t menos 1 con E sub t menos 1 ya sabemos que es la varianza de E sub t menos 1, ¿no? Y ahora nuevamente, teta por teta es teta al cuadrado. La covarianza de E t menos 1, E t menos 2. Ahora, nosotros sabemos qué cosa. Se había explicado en el primer ejemplo. La covarianza existente viene a ser directamente 0. Es 0K, 0K y 0K. Lo único que nos quedaría sería esto. ¿Qué sería igual? A teta por la varianza de este sub t, que lo voy a poner como sigma al cuadrado de... Listo. Si nos damos cuenta y nosotros quisiéramos hacer la covarianza siguiente, ¿no? De U sub t con U sub t menos 2 periodos, ya no va a existir ninguna varianza. Todo van a ser covarianzas entre diferentes términos. Entonces, siempre va a ser cero. En general, en términos generales, la covarianza
entre U sub t con U sub t menos S va a ser 0. Para todo S que sea mayor o igual a 2. Si es menos 1, normal. Es teta por la varianza. Ahí no hay ningún problema. Haciendo nuestro correlograma, tendríamos lo siguiente. El periodo, bueno, en el 0 sabemos que es 1. En el 1 sabemos que es esto. Pero luego del primer periodo ya es 0. Es por eso que esos son modelos de media móvil, moving average, se llaman modelos de memoria corta. ¿Qué es lo que se tiene acá, no? ¿Qué es lo que se tiene acá directamente? Un modelo de memoria corta, que sería la respuesta C. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Acá nos comenta el test de Bruce-Godfrey, se compara con una distribución. Bueno, acá vamos a hacer rápidamente el test de Bruce para que quede. ¿Qué es lo que se propone? Primero, la hipótesis nula es que este ρ es igual a 0 o como hemos estado viéndolo en términos phi. Es decir, no existe autocorrelación. Por ende, la hipótesis alterna, que puede ser que ρ o que phi, como lo hayan usado ustedes, es diferente de 0. Es decir, existe autocorrelación. Es bastante sencillo este test de Bruce-Godfrey. Directamente lo que hace es lo siguiente. Primero, se estima el modelo, vamos a poner acá, el MCO, ¿sí? Luego se hace una regresión auxiliar de los errores, ¿sí? Del error U sub t, y bueno, se propone, ¿no? Según los periodos que se quiera ver. Luego de este, se saca un R cuadrado. Vamos a llamarlo un R cuadrado auxiliar, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es lo siguiente. El número de observaciones por el R cuadrado auxiliar se compara, o sea, una distribución chi cuadrado, ¿sí? Chi cuadrado con cuántos grados de libertad según el número directamente de rezagos que se está proponiendo. Por ejemplo, yo estoy indicando que mi modelo es un modelo autorregresivo de AR4. Listo, entonces acá esta P sería 4, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a ver lo siguiente. Bruce Godfrey se compara con una distribución, ya lo hemos visto, chi cuadrado. La hipótesis nula del test de Bruce Godfrey es ausencia de autocorrelación. Eso es lo que se trabaja. Y prácticamente siempre todos los test van a ser así, ¿sí? La hipótesis alterna sería la existencia de autocorrelación, ya lo habíamos visto. La existencia de autocorrelación. 6. Se realiza un modelo con información de 6 años de forma trimestral. Hallar el valor crítico teniendo en cuenta que el R cuadrado del modelo auxiliar, listo. Acá nos está diciendo que hallemos el valor crítico, que es sencillo. ¿Cómo se halla? Es el número de observaciones por el R cuadrado auxiliar y sigue una distribución chi cuadrado. ¿Cuántos grados de libertad? 4, porque acá está que nos menciona que es autorregresivo de 4 periodos. Listo. ¿Cuántos datos tengo? Número de datos es 6, forma trimestral. Al año tengo 4. 6 por 4, 24. Acá lo que tendríamos sería un 24 por 0.4872 menor a 12.
La respuesta en este caso, el cálculo es 11.6928. ¿De acuerdo? De acuerdo. Acá nos dice lo siguiente. Del ejercicio 6, listo, considerando un valor crítico chi cuadrado de 11.1, se puede afirmar ¿qué cosa? A ver, vamos a ponerlo acá. Esta es mi prueba. Esta es la zona de rechazo. Este es el valor 11.1. Y acá yo estoy en mi 11.69. Entonces yo me encuentro en la zona de rechazo. Yo rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? De que este rho phi es igual a cero. O sea, si tengo problemas de autocorrelación, según este ejemplo, ¿dónde está? Acá. Existen problemas de autocorrelación con un proceso autorregresivo o de media móvil. Acá no se aclara que es de autorregresivo. Entonces, acá en la pregunta número 7 sería la B. ¿Sí? Recuerden, si el valor crítico, disculpen, si el valor calculado es mayor al crítico, entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Acá es lo mismo. Se evalúa un modelo con información mensual de 5 años y se solicita el valor crítico. Habla de Bruce-Godfrey, ¿de acuerdo? 5 años, modelo mensual, listo, es 60. 60 datos, listo. El R cuadrado auxiliar, media móvil de 2 periodos, es 0.125. Entonces lo que yo tengo que hacer es directamente 60 por 0.125. Haciendo el cálculo, directamente 7.5 el calculado. Acá es 7.5. Asumiendo un valor crítico chi cuadrado 11.1. Bueno, acá los grados de libertad cambian, debería ser otro valor, pero bueno, vamos a asumir que es así. Listo. Nuevamente, vamos a nuestro gráfico. 7.5 está acá. Esta es la zona de aceptación. Listo. Entonces, en la 9 sería que no existe evidencia de autocorrelación de proceso de media móvil con dos rezagos, ¿sí? Recuerda que ese es lo que estamos evaluando, media móvil de dos periodos, ¿sí? No estoy evaluando la autocorrelación en términos generales, estoy evaluando precisamente para un proceso de media móvil de dos periodos. Es por eso que este R cuadrado se halló de esta manera, ¿no? Listo. Acá, bueno, el text de voz Pierce es prácticamente es lo mismo, no hay ningún problema acá. Es ¿qué hipótesis nula se prueba con el test de Box-Pierce? La hipótesis nula, ya hemos visto, siempre trabaja que no existe autocorrelación. ¿Qué prueba estadística se utiliza en el Box-Pierce? Es el mismo, es el chi cuadrado. ¿Qué hipótesis nula se prueba con el test? Esta es la número 12. Esta es hipótesis alterna, sería acá. No se preocupen. Se los voy a pasar corregido para que lo puedan tener. Ahí sería que hipótesis alterna. ¿De acuerdo? Ah, no, disculpen. Hipótesis nula se prueba con el test de June-Box. Este es otro test. Pero bueno, ya habíamos visto, ¿de acuerdo? Que la hipótesis nula siempre me va a indicar que no existe, que no hay problemas, ¿no? Ya lo hemos visto ya también en anteriores sesiones. Y de igual manera, todos siguen esta misma hipótesis nula. Que el rho, que el phi es igual a cero, que no existe, ¿no? El June-Box directamente es lo bueno de estos tests, todos siguen siempre un chi cuadrado. Ahora, llegamos a la pregunta 14, ¿de acuerdo? Acá ya prácticamente viene el tema del test de Durbin-Watson, ¿sí? El test de Durbin-Watson permite la detección de autocorrelación en modelos dinámicos. Ahora, debemos recordar que es un modelo dinámico, ¿no? Para poder decir sí o no.
Por lo general se denomina primero modelo estático los que tienen la siguiente forma. No sé, vamos a ponerle solo una variable, ¿de acuerdo? Más el término error. Siempre yo cambio la nomenclatura para que nunca se acostumbre, porque va a haber muchos libros que lo hacen, ¿no? Y la idea es entender la idea principal, ¿de acuerdo? Ese es un modelo estático. Por lo general, por lo general, se consideran modelos dinámicos cuando se incluye dentro de mis variables explicativas, ¿de acuerdo? Mi término dependiente rezagado, por ejemplo acá. Esta inclusión, ¿sí? La inclusión de la variable dependiente rezagada hace que un modelo se pueda denominar dinámico, porque obviamente la misma inclusión o hacer que la variable dependiente se encuentre o sea explicativa le dé ese dinamismo al modelo. Entonces, el test de Durbin-Watson nos presenta esa limitación. Nosotros no podemos trabajar ese tipo de modelos. Nosotros trabajamos solamente modelos estáticos. Es más, dentro de otras limitaciones que tiene, ¿sí? Está, por ejemplo, las zonas de indeterminación, está el hecho que solo ve procesos de orden uno, ¿no? Vamos a trabajar un poquito, por ejemplo. Acá, bueno, para no dilatarnos mucho, en esta sería falso, ¿no? En esta no sería posible. Ahora, acá nos habla justo. Una de las principales desventajas del test de Durbin-Watson es, listo, vamos a ver. El test de Durbin-Watson directamente lo que hace es, no sabemos, es una sumatoria, ¿no? De los errores rezagados en un periodo, elevados al cuadrado, ¿no? Para evitar ese, vamos a decir, que se contrarresten, ¿no? A la sumatoria de los errores al cuadrado. Sencillo, nos presenta, como ya sabemos, como hemos visto, una hipótesis nula de que mi ρ o mi phi, como lo he estado trabajando yo, es igual a cero. Es decir, ¿qué cosa? No existe autocorrelación. Listo. Por ende, nosotros ya sabemos que la hipótesis alterna sería lo contrario. Sería que existe autocorrelación. ¿Cuál es uno de los problemas acá? Que el Durbin-Watson, de alguna u otra manera, se puede aproximar a los siguientes valores. Porque al final, cuando nosotros lo vamos a ver, no va a quedar menos esto. Ese ρ o ese phi, lo que sea, que nosotros sabemos entre qué valor se extrae, entre, bueno, siempre es menor a 1. Entonces, en términos absolutos es menor a 1 siempre. Esto ya lo habíamos visto al inicio. Lo mismo que decir esto, en términos absolutos es menor a 1. Es decir, se encuentra entre -1 y 1. Vamos a ver lo siguiente.
Si phi, si el error es cero, o sea, tiende a cero, o es un valor muy cercano a cero, mi Durbin-Watson, mi valor de Durbin-Watson va a ser cercano a 2. Si mi phi se acerca a 1, entonces mi Durbin-Watson va a ser cercano a 0. Y si mi phi, vamos a ponerlo acá, es cercano a -1, entonces mi Durbin-Watson va a ser cercano a 4. Acá ya podemos ver lo siguiente, que existe como una especie de tabla, ¿no? O una recta, vamos a suponer. Mejor trabajarlo así. Acá tenemos valor 0, valor 2 y valor 4. Esos son los valores de Durbin-Watson. Para acá, los valores de Durbin-Watson 0 va a ser autocorrelación positiva. Recordemos eso. Los de valor 4 es negativo. Y si es 2, es que no existe autocorrelación. ¿Sí? No, no existe autocorrelación. ¿De acuerdo? Es por eso que miren, por ejemplo, acá vemos, si mi ρ es cercano a -1, ¿qué quiere decir? Que hay autocorrelación negativa. Y claro, pues no. Eso lo vimos en un inicio. Este ρ lo que nos explica es esto. Cómo los errores influyen, ¿no? ¿Cuál es su relación? Y si es -1, quiere decir que es negativo. Hay una autocorrelación negativa. Por ende, hay autocorrelación también en este sentido. Lo contrario, si es 0, es positivo. Ahora, entendiendo eso no habría ningún problema. Ahora, el punto acá es, y una de las limitaciones es, a partir de qué punto yo puedo decir que es más cercano a 2 que de 0. Y hay unos límites superiores e inferiores, que se dice lo siguiente. Si tu Durbin-Watson se encuentra acá, luego de este límite es cercano a 2, no hay autocorrelación. Pero si se encuentra acá, quiere decir que hay autocorrelación positiva. Pero ¿qué pasa en esta área? Esas son conocidas como directamente las zonas de indeterminación. Y ese es un problema del Durbin-Watson, que va a haber zonas donde no me va a indicar si la autocorrelación va a ser positiva, negativa o si siquiera existe. Y todo test, su idea principal es detectar, ¿no? Detectar algún tipo de problema o poder aceptar o rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, este test presenta este tipo de problemas. Tengamos en cuenta que sigue una distribución de Irving-Watson, no es una distribución parecida a alguna que ya hayamos visto, sino que tiene su propia tabla, vamos a decir, ¿no? Su propia tabla de valores que depende de los grados de libertad. Entonces, acá viene a ser el problema, ¿no? Estas zonas de indeterminación que genera que sea un poco ambiguo los resultados por momentos, ¿no? Otra limitación es que solamente puede trabajar con procesos autorregresivos de primer orden, es decir, AR1. No podemos testear otro tipo o modelos más complejos con mayor rezagos. Otra limitación es que presenta directamente eh, que sea imposible trabajar modelos más complejos o donde mi variable dependiente se encuentra rezagada, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en la pregunta anterior. Entonces, eso se puede presentar con las principales desventajas, ¿no?
Acá la pregunta es, una de las principales desventajas del test de Durbin-Watson es bajo nivel de predicción, no tiene nada que ver con esto, genera problemas de predicción, tampoco, su capacidad de trabajar con modelos dinámicos sí, pero sería su incapacidad, ¿no? Esa es no su capacidad. Entonces, acá en la pregunta número 15 sería la A, que presenta zonas de indeterminación. Si el valor de Durbin-Watson es cercano a 1, significa que hay autocorrelación positiva. Acá, si presenta valor cercano a 1, disculpa, ¿a cuánto? A 0. Sí, podría encontrarse por acá, implicaría autocorrelación positiva, ¿sí? Pero siempre se tiene que evaluar el tema de las zonas de indeterminación, ¿no? Aunque si es un valor muy cercano a 0, podríamos quizás estar un poco más seguros. Tengan en cuenta que de alguna u otra manera nosotros igual nos seguimos guiando por este valor de rho, de phi o de la letra que ustedes deseen ponerles al término de autocorrelación que existe, ¿no? Si la autocorrelación es cercana o igual a 0, ¿no? Ese rho, ese phi, pues quiere decir que no hay impacto, ¿no? Que el impacto de U sub t menos 1 es casi 0. Entonces, porque se multiplica por 0 prácticamente. Entonces, si fuera lo contrario, si fuera en este caso, acá lo que me pide es el Durbin-Watson, es muy distinto. El valor de Durbin-Watson es cercano a 0. Acá sí hablo de autocorrelación positiva, porque si el valor de Durbin-Watson es cercano a 0, eso quiere decir que mi valor de rho o phi, o de este término, ¿sí? Es igual o es cercano a 1. Entonces, en ese caso yo sí tendría una autocorrelación positiva. Entonces, en esta pregunta número 16, la pregunta es si el enunciado sí sería verdadero, ¿no? Si el valor de Durbin-Watson es cercano a 2, significa que hay autocorrelación negativa. Bueno, acá nuevamente está el concepto de dónde se encuentra. Si es cercano a 2, podemos juntar desde acá hasta acá, ¿no? Teóricamente. Lo que me implica que si el Durbin-Watson es cercano a 2, se encuentra en esta zona, vamos a asumir que no en las zonas de indeterminación, Durbin-Watson es igual a 2, quiere decir que rho o phi o este término que relaciona los términos pasados son iguales a 0. Entonces, si esto fuera igual a 0, el U sub t solo dependería del E sub t, que como sabemos, por concepto, es un ruido blanco. Es decir, su esperanza es igual a 0, su varianza es constante y su covarianza es 0. No presenta disculpen, varianza. Un ruido blanco, nosotros sabemos que va a estar así, alrededor de su medio, disculpen. Bueno, vamos a asumir que lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero es alrededor de su media, ¿no? No tiene picos, no tiene tendencia, no tiene nada. Entonces, en este caso, si el Durbin-Watson es cercano a 2, lo que nosotros tendríamos que decir o plasmar sería que no existe evidencia de autocorrelación, que no habría autocorrelación. Acá sería falso. El test de Durbin-Watson solo puede detectar autocorrelación solo de primer orden. Bueno, como lo habíamos visto acá, incluso la forma en que se encuentra construido el estadístico, miren, es la sumatoria de la desviación de U sub t con su rezago, ¿no? U sub t menos 1
al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado para evitar compensaciones, ¿no? El tema de positivos y negativos que se vayan a contrarrestar. Esta sumatoria al cuadrado, prácticamente, bueno, esta sumatoria de diferencias, ¿no? Porque son diferencias con su rezago, se divide entre la sumatoria al cuadrado de U sub t solo, ¿no? Acá no es posible trabajar con otro tipo de rezago porque no tiene la forma de incluirlo, ¿no? Es más, el test no está construido para eso. Es por eso que una de las limitaciones es que solamente trabaja con modelos autorregresivos de primer orden, ¿no? Quizás para un modelo estático, ¿sí? Cuando estamos iniciando, el test de Durbin-Watson se hace bastante ágil y bastante importante estudiar, ¿no? Pero ya cuando vamos con el tiempo a ver modelos quizá más complejos, sobre todo aquellos donde la variable dependiente se encuentra rezagada a sí misma, ahí vamos a ver que es necesario ver otro tipo de test, ¿no? Como el H de Durbin, ¿no? Entonces, en esta sería verdadero. Solo B de primer orden. La ventaja del H de Durbin con respecto al Durbin-Watson es que permite detectar problemas de autocorrelación más complejos y sí. Recordemos que el H de Durbin es vamos a decir, una especie de corrector, ¿sí? No corrector, sino que tiene un mayor alcance con respecto a directamente atender de los modelos que no puede atender, vamos a poner así, la, la Durbin-Watson, ¿no? La H de Durbin, es directamente, si no me equivoco, es 1 menos el valor de Durbin-Watson, ¿no? Esta es la D, entre 2. Todo esto se multiplica, ¿por qué? Por la raíz de el número de datos que tenemos, con 1 menos n por la varianza. ¿De qué? Del término de error. Es decir, y a diferencia de la Durbin-Watson, que sigue su propia distribución, esta sigue una distribución normal, media 0 y 1, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que nos permite es trabajar, como se menciona, modelos más complejos, que tengan un mayor orden de autocorrelación y también, principalmente, trabajar hasta con la variable rezagada, ¿no? Algo que no nos permite el Durbin-Watson. Acá, finalmente, la pregunta número 20 es, ¿el test de H de Durbin permite trabajar con modelos autorregresivos únicamente? No. Trabajar con modelos donde la variable dependiente se encuentre rezagada y no tiene zona de determinación, sí. Y bueno, la C y la D son dos cosas que sí puede. Y bueno, sería la B, ¿no? Porque incluye estas dos. Entonces, el test de H. Durbin nos permite eso, ¿no? Acá podemos ver en esta pregunta número 20, la respuesta sería la letra B. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Acá yo les voy de alguna manera, pasar el documento. Listo. Ahí se encuentra cargado. Y listo. Muchas gracias. Eso sería todo por esta semana. Y nos estaríamos viendo la siguiente. Muy amable. Gracias a todos.